Hola Javier, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. Muchas gracias, un placer. Gracias por invitarme y pensar que puedo decir algo de interés. En realidad no fue cosa mía. Yo siento decirte que no fue cosa mía. El caso es que tengo mucha gente que escucha mi podcast, en concreto una persona que es muy cansina con el hecho de que tú tenías algo que aportar aquí. Y nada, yo me puse a investigar, digo, pero Javier, ¿quién es Javier? Y me pongo a buscar y digo, pues joder, está en muchos sitios, joder, hizo muchas cosas inteligentes, pues se mete en un montón de fregados y cuanto más escuchaba, más ganas me daba de entrevistarte. Y nada, entonces te escribí, yo creo que a los 3 o 4 días de escucharte por primera vez. Y nada, aquí estamos. Así que nada, encantado de que hayas podido hacer un hueco. Un auténtico placer, gracias por todo y me alegro mucho de que la falta de criterios sea moneda común en este mundo. Me gustaría empezar un poco por, digamos, crear o si crear el tono de la conversación diciendo algo que es que te he escuchado en una entrevista y es que a veces algo que haces es seguir y cito literalmente, seguir a gilipollas en Twitter para tener, digamos, un punto de vista diferente al tuyo. Lo cual, claro, cuando lo escuché, por un momento dije, mira, qué gracioso, e inmediatamente me di cuenta de que tú me sigues en Twitter. Entonces, claro, ya no sabía, digo, no sé si me sigue porque piensa que yo soy uno de esos gilipollas que le viene bien tener ahí como contrapunto, o si algo de lo que yo hago realmente le parece interesante. Así que nada, quería sacar este tema primero para que tú te sientas cómodo diciendo gilipollas, que hay gente que a veces al principio no se siente cómoda, y para que me expliques esto que me tiene preocupado. Me parece una pregunta maravillosa. Vamos a ver, la gente no sé por qué se piensa que es algo así como equipotencial, ¿no? O sea, que el 50% de la gente que sigo es gilipollas, el 50% de la gente que... No, yo considero personalmente que la gilipollez es como la nuez moscada. Hay que tener lo justo para darle un poquito de salsa al asunto y para que dejes de creerte que tu cosmovisión es la cosmovisión y el mundo como tú lo ves y todo ese tipo de cosas, pero como le eches mucho te cargas el plato, ¿vale? Entonces hay bastantes más probabilidades de que si te sigo, o sea, porque me interesa lo que dices, que porque seas un gilipollas integral. Así que Bien, bien, puedes dejarlo ahí si quieres, ¿eh? lo puedo dejar ahí, ¿no? Yo ahora recomendaría un libro, Thinking in Bets. Pensaría que la gente se debería ir acostumbrando a que estas cosas funcionan de esta manera y ya está mi charla TED de hoy. Thinking in Bets, sí, ese lo he leído. Llevo, como digo, unos días, bueno, unas semanas escuchándote. Estás en Nada que Perder, estás en tu podcast de Heavy Mental, estás en otras participaciones como la de Polímatas. O sea, que estás en muchos de estos podcasts y he de decir que ha sido una gran experiencia navideña para mí hacer este análisis porque yo hace años eso era todo lo que leía. Bueno, digamos que tuve una etapa de 5 o 6 años, bueno, no más, 6 7 años, en los cuales estaba muy interesado en el tema de startups, en el tema de montar negocios, de sacar temas así adelante, y me leí todos esos libros, todo lo de Thinking Fast and Slow, Thinking in Bets, bueno, todo lo de Taleb, bueno, yo que sé, un montón de libros que hay. Y estas charlas tuyas con el de Kaizen, con los de Polímatas y demás, pues habéis sacado todos esos temas que hacía tiempo que no escuchaba y ha sido una gran experiencia navideña, como digo. Bueno, si lo siguiente que vas a hacer es demandarme, ponte en contacto con mis abogados porque ya lo siento que hayas tenido que joderte las navidades viendo mierdas mías para no sé muy bien qué, endurecer tu alma o engrosar tu pericardio o algo por el estilo, ¿no? O sea, Ha sido como tener al fantasma del pasado visitándome. los fantasmas de las navidades pasadas y tal, ¿no? No, pero de todas maneras, por ejemplo, hay un montón de gente que no menciona que yo en mis libros de CPS recomiendo desde biografías de rockeros a cosas muy marcianas, porque básicamente lo que vengo a decir es que si te quieres dedicar al CPS, a la gestión de complejidad, todo lo que tiene que ver, más vale que seas lo menos enfocado posible. Quiero decir, el mundo nos ha enseñado que para llegar a ser alguien en la vida tienes que tener una precisión casi obsesiva, lidiando con lo enfermizo, pero eso sirve para disciplinas que están congeladas en el tiempo. O sea, yo puedo entender perfectamente que si quieres llegar a ser Kobe Bryant o quieres llegar a ser Michael Jordan,
pues te conviertas en un hijo de puta absolutamente obsesivo, que no viva nada más que para eso y prácticamente dejes de ser un ser humano funcional, ¿vale? Pero eso es porque las reglas del baloncesto llevan congeladas 30 años o 40 años sin grandes alteraciones significativas. En un entorno actual donde el auge de la complejidad es brutal, si tú te limitas única y exclusivamente a consumir un determinado tipo de dieta, pues vas a terminar sufriendo problemas en el páncreas y problemas en el hígado. Entonces, yo por eso hablo mucho de mis obsesiones semanales. Yo no mido las cosas en términos anuales. Yo tengo una obsesión una semana. Esta semana pasada era la Velvet Underground, en concreto su batería, y la semana que es siguiente me entra un yello con cualquier cosa, con yo que sé, con Poincaré, y me meto hasta los hígados. Yo creo que este tipo de, digamos, de saltos y de trabajar la liminalidad de manera sistemática te hace mucho más empleable y mucho más preparado para los tiempos que vienen que el monotema y el monocorde, y que además te aísla bastante y te limita bastante. O sea, esto conecta un poco con lo que hablábamos antes. ¿Por qué escuchas gilipollas? Porque tengo muchísimo miedo de encerrarme en mis aposentos y en mi torre de marfil y dedicarme a la autofelación complaciente, como hay un montón de gente con... Y ese es un auténtico problema. Entonces prefiero exponerme a un montón de cosas, aunque no sean cómodas, aunque no sean incluso aparentemente interesantes, e entrar incluso en diatribas un poco inútiles, porque si quieres estar cómodo en la liminalidad, tienes que estar acostumbrado a trabajar en la liminalidad, y la liminalidad siempre es un sitio incómodo, siempre es un sitio fronterizo, siempre es un sitio por donde se fractura la tierra y por donde sale lava. Entonces, si no eres capaz de estar cómodo, si no estás un poco acostumbrado a estar incómodo, no vas a ser capaz de trabajar en los entornos que trabaja el CPS. Entonces es un poco como que me estoy justificando de una manera un tanto barroca para decir que me gusta poco sentirme cómodo. Yo ya he explicado lo que es el CPS y esto que haces en la intro, pero puedes explicarlo tú en tus palabras, porque luego a lo largo de la entrevista te voy a pedir que soluciones toda clase de problemas, así Sí. que así digamos, tiene un contexto para pensar esto. Bueno, el Complex Problem Solving tiene que ver fundamentalmente con la resolución de problemas complejos, que por su propia definición son aquellos problemas que no están resueltos. ¿De acuerdo? O sea, si utilizamos criterios clásicos de frameworks de complejidad clásicos, como los de Stacy o como Canevin, de Snowden o los de Morin, básicamente los problemas complejos tratan con el área de la problemática que no ha sido resuelta, o sea, sobre la que no hay ninguna referencia, donde no puedes acudir a ningún libro. No es un problema de falta de conocimiento, es un problema de que ese problema, cualquier tipo de problema, desde la construcción de la rueda al fuego, ha habido una fase en la que directamente no teníamos ni puta idea de qué es lo que hacer con ello. Y una vez que alguien se lanza a la piscina y lo resuelve, a partir de ahí el tema se convierte en consultoría, y de alguna manera lo que vamos haciendo es trasladando esa sabiduría, ¿vale? Pues el Complex Problem Solving es el área que se dedica precisamente a la resolución de esos problemas no resueltos. Tiene un montón de conexiones, no solamente con las ciencias de la complejidad, que es algo que se dedica un montón de gente desde hace un montón de tiempo, pero fundamentalmente en círculos académicos, y que no ha trascendido prácticamente hasta finales de la década pasada, cuando empezó el tema de la complejidad aplicada, pero yo me dedico en concreto a todo lo que tiene que ver con Complex Problem Solving empresarial. O sea, yo me dedico en concreto a trabajar con compañías que tienen problemas de los que no hay referencia y que son irresolubles y a donde no llega la consultoría tradicional. Porque luego tú puedes usar el Complex Problem Solving como lo hace Nardone, por ejemplo, para solucionar fobias, porque él es un psiquiatra, o lo puedes utilizar para estimular la creatividad, como Edward de Bono, o lo puedes usar por su propio concepto, para reflexionar sobre la complejidad, como hace Snowden y cosas por el estilo. Pero yo me dedico única y exclusivamente al Complex Problem Solving empresarial, o sea, a la resolución de algún modo de problemática empresarial utilizando técnicas de resolución de problemas complejos, personotecnia y otra serie de historias que yo me trabajo. Entonces, yo me dedico fundamentalmente a eso, a resolver problemática empresarial no resuelta. Entonces, o sea, tú dirías que eres como el señor Lobo, pero para empresas. No, yo esto hablo mucho en mis conferencias. El señor Lobo es un consultor. Ah, sí, pero el señor Lobo se encuentra a situaciones, frente a situaciones que normalmente son originales.
No, el señor Lobo está acostumbrado ya a deshacerse de cadáveres, está acostumbrado ya a trabajar con delincuentes. El señor Lobo no es la primera vez que rasca los sesos de un negro de la ventanilla de un coche. El señor Lobo, estoy a 30 minutos, llegaré en 15. El señor Lobo, lo que ocurre es que tiene un trabajo colorista, ¿vale? Y el resto de la gente no sabríamos qué hacer en su situación, pero en realidad el señor Lobo es un consultor. Complex Problem Solving, yo lo contrapongo siempre al señor Lobo, es House, ¿vale? Doctor House es una persona que es un médico de mierda, es un médico infecto, es un sociópata, es un junkie, es un manipulador, no le gustan los seres humanos, no le gustan las consultas, pero es funcional cuando el resto de la gente que lleva 15 o 20 años estudiando medicina deja de ser funcional. Eso es un complex problem solver. Estabas Y además, no, sí. digo que estabas describiendo al Doctor House ahí y, bueno, con lo que decías, a mí es que me cae genial. Luego lo describías no tan bien, pero es verdad que es una gran persona. No, a ver, entiéndeme, a mí me cae fenomenal. Quiero decir, yo me veo además muy reflejado, pero aún así, con todo, intento mantener un vago lazo con el resto de la humanidad y según los criterios objetivos, no es precisamente alguien al que tú quisieras en tu cena de Navidad o de vecino para pedirle sal. O sea, vamos a separar dos cosas. A mí, a título personal, Doctor House no me puede caer mejor. Pero es que también me cae muy bien Schopenhauer, ¿sabes? También me cae muy bien Nietzsche, también me cae muy bien Wittgenstein, y son gente que no quiero de vecinos. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Entonces, al hilo de lo que estaba comentando, hay un fuerte componente de hipótesis y, digamos, de alguna manera, de lanzamiento de planteamientos hipotéticos en el trabajo de House. House no tiene ni puta idea de qué es lo que pasa, lanza una hipótesis loca y casi mata al paciente. Sigue sin tener ni puta idea, lanza otra hipótesis todavía más loca y casi mata al paciente. Y entonces lanza por tercera vez una hipótesis loquísima y entonces salva al paciente y además resulta que normalmente es lupus, ¿vale? Pues esto es la resolución de problemas complejos. Una persona que piensa muchísimo, que es consciente de que no está la solución de lo que busca en ningún libro, que es capaz de formular hipótesis plausibles cuando el resto de la gente se bloquea, aunque tengan 15 años de profesional y 20 años de experiencia en medicina y másters y títulos de la Ivy League y su puta madre, y que además entiende que la hipótesis sistemática es la manera de acercarse a territorios completamente desconocidos. Esto, así entre tú y yo, debe ser rentable, ¿no? Porque tú le llegas a una empresa y le dices, tienes un problema que no tiene solución, yo voy a intentar encontrarla, igual por el camino no lo solucionamos, ¿no? De la misma manera que igual House se cargaba al paciente o se quedaba muy cerca, Siempre igual son no lo difíciles. solucionamos, o igual sí, yo voy a cobrar igual, pero bueno, es un problema al cual la única respuesta que tienes es soy yo, básicamente. Sí, pero no. O sea, vamos a ver, me explico. Como es un escenario de alto riesgo, ¿vale? Básicamente lo que hacemos es trabajar en escenarios de skin in the game. O sea, son un escenario de compartición de riesgo. Entonces, mi trabajo funciona si soy capaz de dar con la tecla, salvarte y llevarte adelante. En contraposición, si somos capaces de crear mucho valor, yo recibo mucho valor. ¿De acuerdo? No es como si tú trabajas por una serie de horas. Yo personalmente la consultoría, parece ser que tengo muchos problemas con ella, no tengo ningún problema. De hecho, yo he sido consultor durante mucho tiempo. El único problema que tengo es cuando la consultoría quiere abordar cosas para las que no está preparada. ¿De acuerdo? Como es el caso de la resolución de problemas complejos. Y entonces no es tan rentable porque la consultoría tiene un deal maravilloso con la gente que realmente pretende solucionar problemas, pero le importa una mierda solucionar los problemas. Hay un montón de gente que está en el negocio de pretender que está resolviendo los problemas. Y ese es un negocio gigantesco. Y ahí hay un deal perfecto por ambos lados, ¿vale? Tú me ayudas a mí a pretender que estoy resolviendo este problema, que en realidad me suda la polla, y yo te pago a ti un dinero concreto. Y todos fingimos que estamos locos por intentar resolver el asunto cuando no es así. En mi caso es muy sencillo. Si no resuelvo el problema, no pierdo dinero. Entonces, digamos que mis incentivos están mucho más alineados con resolver el problema que con complacer a alguien. Y el mercado de complacer a alguien es mucho mayor ahora mismo que el mercado de resolver problemas. Entonces, ¿es un mercado pequeño en el que hay poca gente y normalmente la gente que está interesada en esto me llama? Sí, pero la inmensa mayoría de la gente está en el mercado de que lo que Eduardo Manchón escribía hoy y llamaba homeopatía empresarial. El mercado de la homeopatía empresarial es muchísimo más grande que el mercado de las soluciones empresariales. Sí, hace poco leía un libro de Blood and Oil o algo así, uno que habla de la historia de Mohammed bin Salman, sí. Sí. Y ahí sale bastante el tema de la consultoría y sí, se describe un poco
pues se define un poco como tú lo estás explicando ahora, que al final es un negocio por el cual sí, se cobra mucho dinero por tratar de solucionar o tratar de plantear la solución a un problema, pero que en realidad, bueno, si se soluciona, pues bien, si no mal, bueno, si no da igual, pero la idea es que todos trabajen en pos de encontrar eso, arreglar algo, pero bueno, que si no se arregla, pues no pasa nada. Digamos que no está tan claro el tema de la responsabilidad en cuanto a, bueno, si esto sale bien, perfecto, pero si sale mal, ¿quién es responsable y dónde está la responsabilidad aquí? Claro, a mí me ha costado mucho dinero llegar a las 3 reglas que necesitamos nosotros para trabajar con una compañía. Me ha costado muchísimo dinero, ¿vale? Las 3 reglas son: 1, acceder al máximo nivel de decisión. Sin eso no puedo hacer mi trabajo. 2, necesito a alguien que sea capaz de dar un salto en el vacío, porque si no, no es CPS. Y si no somos capaces de dar saltos en el vacío, pues no perdemos el tiempo. Y 3, y quizás la más sutil, necesito que la agenda de la persona que me contrate, su interés particular sea igual o inferior que el interés que tenga por la empresa. Que esto puede parecer obvio, ¿no? La mayor parte de la gente realmente defiende la empresa que dice representar, no. Lo más normal es que haya unos conflictos de agenda absolutamente, y unos conflictos de agenda y de agencia absolutamente brutales entre la empresa que dices representar y tus propios intereses particulares. Entonces, si no cumplimos estas tres reglas, si no tienen el teléfono de una consultora, ya se lo doy yo y nos ahorramos todos el trauma y todo este tipo de cosas. Y llegar a esto, naturalmente, me ha costado mucho dinero. Entonces, y por eso te digo que el mercado del pretender es muy superior al mercado del ser. Y el mercado de la preocupación es mucho más grande que el mercado de la resolución. Porque en realidad muchísima gente lo que está haciendo es intentar ganar tiempo a que le llegue la jubilación, a que pueda dar el salto a la siguiente compañía, a que pueda hacer otro tipo de cosas. Y digamos que los incentivos están muy mal alineados para la gente que intenta cosas locas para resolver problemas complejísimos. Entonces, por eso digo que en realidad mi mercado es relativamente pequeño y suelen ser normalmente empresas familiares donde sí hay un interés legítimo en ceder en que el negocio llegue a la siguiente generación, que estén facturando hasta 150 millones de euros aproximadamente como máximo. Porque si no, digamos que de alguna manera la estructura, o sea, aquello que decía el otro de que la esencia precedía a la presencia, o sea, nos lo estamos poniendo muy platónicos, pero la idea se entiende. Pues la agenda personal trasciende con mucho a la agencia de las compañías. Por eso hay compañías que parecen absolutamente irresolubles, porque el problema es que la estructura precede a la compañía. Y si la estructura precede a la compañía, todos tus esfuerzos de intentar arreglar la compañía están condenados por el hecho de que la estructura se va a rebelar de manera fervorosa contra ello. Entonces, cualquier persona o cualquier entorno que intente producir un cambio dramático jamás va a contar con la ayuda del statu quo. El statu quo siempre va a intentar ir contra él y puede ir contra él de manera frontal o lo normal, que es puede ir contra ello de manera pasivo-agresiva. Y gestionar a alguien pasivo-agresivo es muchísimo más frustrante que gestionar a alguien que sea confrontacional. Yo prefiero a alguien que venga de frente, a alguien que se pone de canto y que sé perfectamente que está en modalidad pasivo-agresiva y que no hay nada que hacer con ello. Creo que estás diciendo algo, abordando un tema aquí que es muy importante en la sociedad en la que estamos hoy, que para mí tiene que ver un poco con las empresas zombies, con la falta de responsabilidad, con el hecho de que muchas empresas no hayan desaparecido y muchos entes existan cuando su labor, digamos, ha pasado ya o, digamos, se ha perdido desde que se crearon hasta hoy. Y sí, tiene que ver todo al final con el tema de la responsabilidad que dices. Pues al final, como tú comentas, es complicado encontrar empresas que realmente tengan esa necesidad y tengan ese digamos, empuje para solucionar el problema que sea, de la forma que sea, para seguir funcionando. Y es lo común encontrarse con un montón de empresas que en realidad, bueno, lo único que quieren es seguir avanzando poco a poco, sabiendo que, bueno, más o menos tienen el negocio medianamente montado, que si quiebra no va a ser cosa específica de la persona que tiene que solucionar el problema o en cuya responsabilidad está solucionar el problema. Y bueno, de hecho es que me vienen a la mente ejemplos de personas o que me han comentado consultores que se presentaban en el banco X a presentar su solución al problema de consultoría por el cual han recibido igual $500,000 o de euros. Y cuando van a presentarlo, la persona que había solicitado esa solución o ese trabajo ya no estaba y el que estaba en su puesto no sabía de qué iba el tema. Total, que al final se presentaban ahí con un USB, con un montón de Excel y presentaciones que se habían gastado $500,000 en eso y nadie quería verlo, a nadie le importaba un carajo porque, bueno, había sido, digamos, en su día
la solución a un problema que tenían que pretender que estaban solucionando, pero que en realidad si no lo solucionaban, pues les daba igual, porque para cuando estuviese solucionado o no, esas personas que lo habían solicitado ya estaban en otro puesto o incluso en otra empresa. Así que sí, yo creo que todo esto que dices aborda un poco la cuestión de cómo es posible que haya tantas empresas así, que funcionen con esa falta de responsabilidad, lo cual a mí me toca por el tema de la falta de responsabilidad y por el tema de estas empresas zombies que deberían haber muerto hace tiempo. ¿Por qué no mueren esas empresas? Muy buena pregunta, por varias razones. Fundamentalmente porque durante los tiempos en los que fueron hegemónicas, por decir de alguna manera, ¿vale? Pues acumularon suficientes activos como para poder ir vendiendo lo que yo llamo las joyas de la abuela, ¿vale? No sé si has visto Amadeus, que como película histórica es un chiste, pero en realidad como metáfora de la gestión del talento y de un montón de cosas es absolutamente maravillosa. Y hay una escena en la que Salieri le coloca una criada gratuita para fisgar dentro de su casa y descubre por qué Mozart podía seguir viviendo si el otro le había roto todas las posibilidades de trabajar en todas partes, ¿vale? Y la criada descubre que Mozart había estado vendiendo los regalos que le habían hecho cuando él era un niño prodigio e iba paseando por todas las cortes de Europa, ¿vale? Entonces, hay un montón de compañías que durante muchísimo tiempo han ido acumulando un montón de patrimonio inmobiliario, de un montón de cosas, mientras han sido hegemónicas, que mientras pueden ir vendiendo joyas de la abuela, pueden seguir dando patadas a seguir, ¿vale? No quiero dar nombres porque no quiero hacer esto una dominen, pero todos los tenemos en la cabeza, compañías que lanzan 4 o 5 cosas, todas fracasan y todo se compensa vendiendo o alquilando una propiedad inmobiliaria que tenían en un sitio, que tenían aquello, cerrando un poco, haciéndolo de aquello. Entonces, es tan espectacular la creación de valor cuando tienes un mercado concreto que durante muchísimo tiempo tú puedes seguir vendiendo el valor que has ido generando durante un montón de tiempo y siguiendo adelante. ¿Es bueno o malo? No, yo creo que es un tributo a la creación de valor. O sea, esto es un poco como las discusiones estas de si la gente debería heredar, si las herencias son legítimas o no. Yo creo que si tú creas valor durante un tiempo, pues ese valor luego puedes hacer con ella lo que creas oportuno. Lo que sí digo, y esto voy en contra de Piketty, voy en contra de un montón de gente, es que no hay compañía ni familia que aguante el suficiente número de errores estratégicos, el suficiente número de tontos heredando la compañía. O sea, no hay esa idea mágica que se tiene de que el que tiene capital una vez lo va a tener para siempre, porque no resiste, digamos, no hay compañía que resista 10 o 15 años de mala gestión estratégica, o no hay compañía que resista 2 generaciones de tontos llevando el legado familiar. Tú solo tienes que ver, por ejemplo, en Microsoft. Microsoft es una compañía que si hubiera seguido con Ballmer, se hubiera ido absolutamente a la mierda. Y ahora mismo la que mejor posicionada está posiblemente desde un punto de vista de diversificación estratégica. Por el camino, Gates tuvo que romper una amistad de 30 años con Ballmer, porque Ballmer además había sido el empleado número 15 de Microsoft, mandarle a su casa, hacerle un cheque y dice, toma, Steve, gracias por los servicios prestados, vete a comprar los clippers y te vas a tomar por el culo al mismo tiempo. Pues si no haces ese tipo de cosas, ¿vale? Y la mayor parte de las compañías son muy reactivas a la hora de echar a Ballmer, por decirlo, digamos, tú puedes ser una compañía que está como Nokia, con 1.000 millones de clientes en el 2010 y en el 2016 tienes al CEO llorando diciendo que no sabe qué cojones ha pasado cuando se termina de cerrar la venta. Entonces, estas compañías perciben, primero, porque sus clientes siguen con ellas. Y cuando digo sus clientes, el problema que tienen es que sus clientes son clientes mayores. Y el problema que tiene la gente, si las personas vivieran para siempre, las empresas vivirían para siempre. El problema fundamental es que las personas tienen la mala costumbre de morirse, ¿vale? Nosotros estuvimos hablando con el Popular, por ejemplo, previo a todas las mandangas que tuvo, y el problema fundamental del Popular es que la edad media de sus clientes era de casi 59 años y que eran el señor Matías, que lo que le apetecía era irse, charlar con el director del banco, tomarse un café con él y estar media hora ahí charlando de sus historias. Y cuando el señor Matías se moría, venía el hijo, cerraba la cuenta y hasta nunca. ¿Vale? Y así desapareció, por ejemplo, el Diario Ya. El Diario Ya, cada vez que se moría, el suscriptor se moría y no entraba nadie nuevo. ¿Vale? Entonces, el asunto es que determinados modelos de negocio pueden seguir vendiendo joyas de la abuela durante un montón de tiempo
y que la gente y digamos, de alguna manera, la vida media de la gente cada vez está aumentando más. Entonces hay un montón de gente que está acostumbrada a hacer una serie de cosas y por eso todavía se mantienen compañías un poco, pero esta gente cada vez son menos, se van muriendo, van perdiendo poder adquisitivo y digamos de alguna manera lo que hacen es una especie de declinar más largo de lo que debería ser. Entonces muchísimas veces el tema es que se ha acumulado valor durante un montón de tiempo y tú lo puedes ir dosificando a lo largo del tiempo y el hecho de que tus clientes duran un poco. ¿Deberían eliminarse esas compañías? Pues no lo sé, yo no creo que... No sé, está la teoría esta de la destrucción creativa que hablaba Schumpeter y todo este tipo de historias. Y a veces efectivamente una compañía mantiene un grip sobre un mercado durante más tiempo del que debe. Pero personalmente creo que es una cosa que hay que entender como parte del negocio y tampoco tenemos por qué, digamos, de alguna manera despreciar la manera de entender las cosas que hacen las personas mayores. Por ejemplo, tú ponías de ejemplo la banca. La banca es un ejemplo perfecto. Se ha gastado 4.000 millones de euros en tecnología porque pensaba que el problema era de transformación digital y no ha movido la aguja ni un milímetro. Y sus auténticos clientes, que son los acostumbrados a la oficina, que es los señores mayores, les he mandado a tomar por el culo, les ha desterrado a un exilio digital en el que se sienten completamente perdidos y ahora mismo son la gente más odiada del universo porque han alienado a sus clientes de toda la vida sin ganar clientes nuevos. Entonces, es la típica cosa de una estructura, que volvemos a lo nuevo, se impone por completo a una realidad. Entonces, entre la lucha entre la estructura y la realidad siempre va a ganar la estructura. Al final gana la realidad porque terminas cerrando la compañía, pero digamos que a la hora de abordar el problema, la estructura mantiene a la realidad a raya hasta que ya la realidad pasa por encima tuyo y te aplasta. Vemos, bueno, de todo lo que dices, yo creo que resulta obvio que, bueno, para generar ese valor, para generar ese, sí, bueno, ese valor que al final es aportar algo a la sociedad que la sociedad demanda, necesitamos, pues se necesita responsabilidad y se necesita, bueno, pues valentía, ¿no? A la hora de solucionar problemas. ¿Crees que es importante el hecho o qué valor le das a que esas soluciones provengan de la iniciativa privada? O otra forma de verlo sería, ¿tú crees que una persona sin responsabilidad, como puede ser un ente público o supranacional, puede abordar problemas graves y soluciones y aportar soluciones? Vale, esta es una pregunta buenísima. A ver, cualquier persona que me oiga pensará que soy un neoliberal salvaje y lo que pienso es que el Estado debería desaparecer, muerte, sangre, fuego y destrucción. En realidad yo pienso que todas las cosas, las que mejor salen son cuando la colaboración público-privada funciona de manera correcta. Y hay un montón de cosas que solamente se pueden abordar desde una perspectiva pública. O sea, nosotros estamos trabajando en cosas que tienen que ver con la España vacía y cosas por el estilo que es imposible de abordar sin un tema con los entes públicos, o la regeneración de la política o cosas que llevan atrancadas un montón de tiempo. Pero ¿cuál es el problema? El problema fundamental es que los incentivos son absolutamente críticos, ¿vale? Lo que decía Manger, aquello de enséñame los incentivos y te mostraré los resultados, y los incentivos de los entes públicos están absolutamente desalineados muchas veces con la resolución del problema. Entonces, yo no estoy diciendo que prefiero la resolución privada de los problemas a la pública. A mí en realidad lo que me gustaría es una colaboración público-privada que funcionara. Pero la privada tiene los incentivos, por más groseros que sean, mucho mejor alineados que la pública. Y entonces, luchar contra los incentivos es creerte... a ver, hablaba de Piketty, pero es que tú oyes, por ejemplo, a Mazzucato o lees, por ejemplo, a gente por el estilo. Y es que son cosas que sobre el papel funcionan fenomenalmente siempre y cuando pienses que en lugar de seres humanos, la gente que trabaja ahí son seres angélicos, ¿vale? Espíritus angelicales o los wisps escoceses que vienen y se encarnan en personas que no tienen incentivos perversos, hacen cosas para su propio interés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi problema fundamental es que normalmente la iniciativa pública no tiene los incentivos bien alineados y con incentivos mal alineados vas a sacar siempre lo contrario de lo que quieres hacer. Entonces, yo soy un firme partidario de una colaboración público-privada al máximo nivel, pero lo que no puede ser es respetando los incentivos de la pública o respetando única y exclusivamente los incentivos de la privada. Yo siempre hablo del capitalismo hostiado. O sea, yo siempre digo que el capitalismo tiene un montón de problemas
fundamentalmente que tienen que ver con cuando se da sus propios excesos. Vale, pero es que el comunismo es que directamente es unicornista. O sea, es un escenario que ignora por completo las cosas más elementales de cómo funciona un ser humano. Entonces, quiero decir, yo prefiero un entorno que es capaz de entender mejor cómo funcionan los incentivos a una cosa que está como el reino de las ideas de Platón, que sobre el papel es absolutamente cojonudo, pero a la hora de trasladarlo es horrible. Entonces, el asunto es, debe haber gente que crea en una colaboración público-privada. Pero mientras no cambiemos de manera dramática las dinámicas de incentivos que hay en la parte pública, espero muy poco del escenario público. Yo, bueno, la gente que escucha este podcast ya sabe, yo soy extremadamente liberal, pero simplemente por el miedo que me da la imposibilidad de ponerle coto a la iniciativa pública. Hace poco empecé a leer un libro que se llama The Commanding Heights, no sé si lo has leído. Sí. Es un gran, me está encantando, es un gran libro. Lo estoy leyendo muy despacio porque estoy aprendiendo muchas cosas y entendiendo muchas cosas. Y es un libro para mí duro de primeras porque yo soy muy liberal y en ese libro empieza tratando la cuestión de cómo entre los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, y años 70, el mundo en general, todos los países, siguiendo un modelo de economía mixta, creció muchísimo. Saliendo después de todo el bajón de la Segunda Guerra Mundial, creció la economía muchísimo, se generó un montón de riqueza en una gran mayoría de países y todos siguiendo un modelo de economía mixta por el cual lo público, digamos, ordenaba de alguna manera la economía y luego lo privado sacaba adelante, ejecutaba, digamos, lo que lo público ordenaba. ¿Cómo acabó eso? Bueno, acabó con que, claro, lo público no se renueva. Y ese es mi problema, que lo público no se renueva. Entonces, lo público siguió creciendo y siguió a su rollo, como no tiene, digamos, incentivos, bueno, no tiene incentivos alineados con la privada, como tú dices, ni tiene esa responsabilidad que hay que pedirle cuando la cosa no va bien, pues lo público siguió a su rollo y poco a poco esos dos intereses que al principio estaban muy alineados se empezaron a desalinear y llegamos a los años 70, 80 con un pifostio enorme. Y la única salida fue, digamos, empujar de nuevo lo privado y alejarse de ese modelo de economía mixta que ahora de nuevo estamos ahí. Pero sí, este libro yo creo que explica bien esa cuestión que tú comentas y muestra cómo la alineación de esos incentivos es importante. Claro, yo es que fundamentalmente yo es que tengo un problema con respecto digamos, las posiciones maximalistas, ¿vale? Entonces, yo generalmente suelo decir que yo soy recuenquista, que es, voy a examinar cada uno de tus planteamientos de manera individual y algunos me pueden interesar y otros no. Y si tú tomas alguna manifestación mía de manera aislada, me puedes colocar en la derecha ultraliberal más salvaje o me puedes colocar en el izquierdo unicornista sin ningún tipo de problemas. Si acaso me puedo escorar un poco más a la derecha, básicamente porque creo que tienen mejor pillado cómo funciona el ser humano que la izquierda, que por regla general lo que ocurre es que trabaja con un ideal. Y trabajar con ideales es complicadísimo porque hablar con gente de ideales es absolutamente perder el tiempo, porque cualquier comparación que tú hagas es con una cosa absolutamente pristina, inmaculada en su belleza como el David de Miguel Ángel y donde no soporta la más mínima comparación con lo que es la parte de la realidad. Pero me resisto mucho, digamos de alguna manera, a posicionarme en cualquiera de las dos posiciones porque normalmente donde hay posiciones maximalistas hay ideología. Donde hay ideología estamos jodidos porque todos los baches se rellenan con la gravilla de la ideología y estamos jodidos porque estamos jodidos. Entonces, yo prefiero hablar tema por tema, asunto por asunto, e intentar a ver cómo se puede gestionar. Y efectivamente, luego además está la naturaleza pendular de las cosas. O sea, tú puedes empezar en un sitio correcto, pero naturalmente en el momento en que alguien coge un poco de inercia se va a sus vicios, ¿vale? Y si la gente se piensa que la iniciativa pública es pristina, mágica y llena de cabellos de ángel y unicornios cagando arcoíris, pues tienen un auténtico problema, ¿vale? Yo puedo mencionar, ahora mismo estamos hablando de la sanidad pública y estamos hablando de la sanidad pública y yo soy un fervoroso defensor de la sanidad pública. Pero claro, también soy consciente de que un montón de grupos privados han cogido hospitales que llevaban perdiendo dinero 15 años y los han puesto en negro de la noche a la mañana. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que yo no puedo discutir con alguien que piensa en la sanidad pública desde una idea platónica de todo el mundo está ahí, paz, amor, y no, en realidad Gauss es el rey,
¿vale? En todas partes hay campanas. En todas partes hay extremos izquierdos, hay extremos derechos, hay auténticos profesionales y auténticos hijos de puta. Entonces, a mí entrar en estas batallas partidistas ideológicas donde cada uno escoge lo más cerril del otro lado para intentar significar que ese es el pensamiento correcto, lo que yo llamo cherrymongering, pues es que es un ejercicio fundamentalmente estéril y fundamentalmente ideológico. Yo soy muy de síntesis, yo soy muy de traer cosas de ambos lados, soy muy de trabajo liminal, soy muy de... A ver, esta persona que me está hablando, por regla general, no es subnormal. Voy a intentar a ver si soy capaz de entender o de empatizar con qué es lo que está hablando. Soy muy digamos, de alguna manera, de intentar traer cosas de diferentes mundos porque es que además tengo que resolver las cosas complicadas y las cosas complicadas salen de la liminalidad. Entonces, no soy particularmente amigo de posiciones maximalistas de ningún tipo, porque normalmente contienen la semilla de la ideología y donde entra la ideología por la puerta sale el pensamiento crítico por la ventana. Sí, no, ahí te tengo que... bueno, te comprendo perfectamente. Mi postura es muy maximalista y luego lo veremos en otros temas también. Pero bueno, también hay que tener en cuenta pues, lo que dices, ¿no? Que hay que entender a la persona y de dónde viene. En mi caso, yo como soy una persona pública y confío, bueno, y confío, entiendo un poco la importancia de un buen dinero y de entender la economía y todo eso. Entonces, digamos que yo me coloco en el espectro de la sociedad, me coloco en un punto como faro de, oye, esto es lo correcto. Claramente mi postura es muy ideal también. No pretendo que todo el mundo se acerque a donde estoy yo, que lo vea como soy yo, pero sí pretendo ser, digamos, pues eso, como un faro en ese lado, digamos, ¿vale? Entonces, claro, ahí sí que me parece importante el ser maximalista porque el no serlo, digamos que atenúa o desvirtúa un poco el mensaje. Y bueno, como en mi caso es importante que el mensaje cale de lo que yo estoy buscando, pues sí busco esa posición maximalista y la explico. Pero sí, entiendo que sí, una cosa muy importante que has dicho ha sido lo de cómo se rellenan los huecos con la ideología. Y sí, claramente, si tú tienes, desde mi punto de vista, yo tengo la ideología que sea y veo que hay un problema, ese problema... Cuesta dedicarle tiempo a ese problema porque la respuesta inmediata es, bueno, pero esto es porque pasa aquello, ¿no? Y entonces digamos que la ideología te lo soluciona en un momento. Entonces tienes que ser consciente de eso y dedicarle tiempo al problema para no quitarle importancia simplemente porque no va con lo que tú estás pensando. Pero bueno, pasando a un tema de solución de problemas que me parece interesante aquí. Y además que lo hemos tratado un poco, lo has tratado un poco así por encima. La cuestión de la pandemia o la respuesta a una pandemia. Ese era un problema que necesitaba consultoría, que necesitaba una aproximación más de solución de problemas nuevos y después de eso, ¿cuál habría sido una solución mejor en tu opinión? Vale, vamos a ver. La pandemia no es un cisne negro y no es un problema complejo, ¿vale? Taleb, por ejemplo, lo dejó muy claro. Se cabreaba mucho. Bueno, Taleb es que se cabrea con que le lleves la contraria, pero vamos. Taleb se cabreaba muchísimo con el hecho de que decía que la gente decía que la pandemia ha sido un cisne negro y decía que no, en absoluto, que ha sido un rinoceronte gris, que es el concepto este de ese problema que está en el ascensor, pero que nadie lo quiere ver y nadie lo quiere abordar. Teníamos claro que uno de los riesgos que había eran pandémicos. Gates dijo en el 15 que uno de los riesgos mayores que teníamos era la aparición de una pandemia de un virus tipo corona. Estaba en todas partes clarísimo. Y los países, de hecho, que mejor lo han afrontado han sido normalmente los que han dado las llaves de la moto a expertos en pandemias. Entonces, cuando se le ha entregado la llave de la moto a un profesional, el rendimiento de ese país comparado con unos con otros, la diferencia ha sido absolutamente brutal. ¿Qué es lo que sí ha sido un problema complejo? Y por eso, por ejemplo, lo tengo yo de ejemplo en mis ejercicios de mi máster de resolución de problemas complejos. La gestión individual y contextual de cada país, dependiendo de quién estuviera al frente políticamente y de las decisiones que hayan tomado en cada uno de ellos. Como cada país tiene su soberanía independiente sobre cómo gestionarlo, tú has podido ver que la respuesta de unos países u otros han sido absolutamente independientes y absolutamente diferentes y con resultados absolutamente diferentes. Los mejores, con mucha diferencia, han sido los que han entregado las llaves de la moto a los gestores de pandemia profesionales, ¿vale? Que es que ni lo dudaron, o sea, directamente aquí tiene usted las llaves,
decida usted y usted determina qué es lo que hay, qué es lo que deja de haber. Incluso hay países que tenían a especialistas pandémicos dentro de su gran organigrama, digamos, organizacional. ¿Cuáles son los países que peor lo han hecho? Los países que peor lo han hecho son, evidentemente, los que se entregaron a las decisiones políticas prescindiendo por completo de los criterios científicos. Entonces, cuanto más política ha sido la decisión de un país determinado, peores resultados ha tenido. Y nosotros lo hemos estado viendo con más de 30 países diferentes. Entonces, todo lo relacionado con la pandemia es un problema complicado, un rinoceronte gris que ha sido abandonado. Lo que sí es curioso es cómo diferentes países, dependiendo de sus diferentes posiciones ideológicas e incluso dependiendo de su particular competencia como gobierno, han adoptado diferentes estrategias y los resultados que han llevado aparejados cada una de esas estrategias. Eso sí es un tema que es particularmente interesante desde el punto de vista de resolución de problemas complejos. Porque, claro, una de las cosas clave en la resolución de problemas complejos es la gestión del contexto. Tú puedes pensar que el contexto es aquello que decía Ortega de yo soy yo en mi circunstancia, ¿vale? Y si no salvo mi circunstancia, no me salvo yo. Pues es que eso es así. Hay un montón de decisiones que son puramente contextuales y que una misma persona, dependiendo del contexto, puede tomar diferentes decisiones. Y el contexto es una cosa que está fuera de todas las metodologías. Normalmente nosotros estábamos hablando de cosas como segmentos, pero el contexto es una cosa que normalmente no se modela, no se tiene en cuenta, también es bastante complicado hacerlo, pero si tú no eres capaz de modelar el contexto, no vas a entender jamás por qué la gente toma las decisiones que toma. Entonces, como la propuesta de gestión de una problemática común es completamente contextual, dependiendo, insisto, de la ideología del gobierno en cuestión o de la competencia del gobierno en cuestión, pues entonces ahí sí que se convierte en un problema complejo, porque es un problema que si se hubiera entregado a profesionales no hubiera, digamos que de alguna manera hubiera sido una pequeña catástrofe, pero gestionable, se ha convertido en una especie de ruleta loca de la muerte dirigida por monos con navajas. Y ahí sí tenemos un problema complejo, pero es porque es un problema de naturaleza contextual que se ha resuelto de manera contextual y donde las diferencias entre la gente que ha tenido suerte en el sorteo y la gente que no ha tenido, pues son muy claras. Yo estoy de acuerdo aquí por la parte que me trae, ya que, claro, yo veo la importancia del contexto y es justo lo que a mí se me hace cuesta arriba cuando se decide dejarle a un ente superior la solución de un problema para todos los súbditos, ya que cada uno tiene pues sus circunstancias y claramente yo no creo que pueda existir una solución óptima que pueda venir de un ente centralizado superior que decida por todos, ya que, bueno, en este caso, por ejemplo, nos encontramos con una pandemia, con un virus muy concreto que tiene un efecto concreto para un tipo de persona concreta. Entonces, claro, esos efectos claramente deben suponer una respuesta por parte de las personas, pero no la misma por todas las personas, ya que todas las personas, cada una está en un contexto, y entonces lo lógico y lo óptimo sería que cada uno tomase decisiones en función de sus circunstancias. Por eso a mí se me hace cuesta arriba llevado a la situación individual, y por eso viene mi liberalismo, ¿no? En el sentido de, oye, yo prefiero que cada uno tome sus decisiones, de la misma manera que tú estás comentando aquí, creo que estás comentando aquí que cada país al final tiene un contexto y en función de su contexto, pues debería tomar unas decisiones u otras. Sí, pero mi punto es, y estando completamente de acuerdo contigo, mi punto es que Gauss se aplica también a la responsabilidad individual. ¿Vale? O sea que hay gente que gestiona perfectamente sus asuntos y es perfectamente consciente y toma decisiones correctas, y hay gente que es absolutamente gilipollas. Y hay gente que toma una serie de decisiones que son completamente, van en contra de sus propios intereses y de sus propias historias. Entonces, mi planteamiento sería, digamos, de alguna manera, que es probable que hubiera un mecanismo centralizador que tomara decisiones, pero que incorporara inputs de un montón de sitios. El problema es cuando hay un único mecanismo centralizador que toma decisiones mirándose a los huevos, que es lo que suele ocurrir, ¿vale? Porque es un tema completamente autárquico. Esa gente básicamente lo que hace es levantarse por la mañana, abrir las entrañas de un palomo, ver lo que dijo quien sea, Simón Bolívar o Rita la Cantaora, en el versículo 17, capítulo 19, y mirar las entrañas de un mirlo que sacrifican, y a partir de ahí tomar unas decisiones. El problema no es que las decisiones se tomen de manera centralizada,
El problema es que no hay una auténtica epistocracia. Ahora mismo, por ejemplo, la clase política en España es una centrifugadora de talento. Cualquier persona que vale para tomar por culo es escupida a toda velocidad de la zona política. Entonces, a partir de ahí, tú ya sabes que se van a tomar unas decisiones de consenso tomadas pues, por lo que no se quiso comer el pollo, por decir de alguna manera. Entonces, el problema fundamental que tenemos es la propia mecánica que hay ahora mismo de centrifugación de talento en la clase política y en los partidos políticos, que además no tiene solución porque la gente que debería solucionar eso y que tiene en sus manos poder solucionar eso es parte del problema. ¿Vale? Y por eso la lenta degeneración absoluta de la clase política. E incluso hay gente que tiene voluntad real de servicio que entra y que piensa que con su talento se le van a abrir puertas y es completamente al revés. O sea, si tú tienes talento, rápidamente te van a recordar que tu lugar está en haber estado chupando, vamos a dejarlo ahí, y pegando carteles desde que estabas en las juventudes del partido y que ahí está la cola. ¿Vale? Entonces, el asunto ahí es, yo no creo en que el problema sea decisión centralizada o decisión distribuida, que es, por ejemplo, una problemática que se está hablando ahora en la Web3 y todo este tipo de cosas. Yo personalmente creo que Gauss aplica en todas partes y que lo que hay que hacer es intentar que las decisiones que afectan a un montón de colectivos lo tomen las mejores personas posibles. Y el problema fundamental que tenemos ahora mismo es que las decisiones las está tomando, es que, insisto, lo que no se quiso comer el pollo, lo más mediocre de cada casa, lo más inútil de cada casa, lo más ideologizado de cada casa y lo más superficial y trivial de cada casa. El problema es que la pregunta es, ¿qué incentivos tiene ahora mismo la política para que la gente que llega ahí no sea, digamos, no sé, lo más brillante de cada casa como podría ser hace un montón de tiempo? O sea, hemos llegado de alguna manera, criminalizado la palabra aristocracia, epistocracia, la meritocracia nos la estamos intentando cargar, estamos intentando de alguna manera igualar el campo por abajo. Y en el momento en que tú igualas el campo por abajo, estás destrozando por completo la idea fundamental de que lo que hay que tener es, digamos, de alguna manera, igualdad, pero no desde el punto de vista de que todos seamos iguales. Lo que hay que tener es igualdad de oportunidades. Pero yo creo que un cierto mecanismo de meritocracia que llevamos disolviéndolo un montón de años, y no solamente es en España, es en todo el mundo. Si te lees el libro de Death of Expertise, es devastador. De alguna manera estamos intentando igualar por debajo. Y eso es un problema. Eso es un problema siempre. Estamos confundiendo igualdad de oportunidades con que todo el mundo tiene el mismo talento, y eso no es así. Aquí hay dos cosas que se me hacen un poco cuesta arriba. Primero, y es que ese argumento sale bastante a menudo, y es el de, bueno, que es verdad que hay gente que toma malas decisiones, que tú le pones una situación, da igual la que sea, y aunque parezca obvio a todas luces lo que tiene que hacer, hace lo contrario, aunque vaya en contra de sus intereses. Y eso, bueno, sí, a todos, creo que todos somos conscientes de eso, pero siempre que sale esta conversación, siempre parece que son otros, ¿no?, los que toman esas decisiones. Siempre parece, no, bueno, hay gente que no sabe, entonces como hay gente que no sabe, tiene que haber otros que decidan por ellos. Y eso choca ya también, o digamos que abre el camino a lo segundo con lo que tengo un problema, y es el hecho de que, claro, en el momento en el que le das a un ente conocedor la responsabilidad de, en este caso, que cuide de ti, puede tomar decisiones que, aunque sean en favor tuyo, no estés de acuerdo con ellas. Por ejemplo, te podrían decir, no veas a tu familia, por ejemplo, por seguir un poco por ahí, no veas a tu familia porque puede ser peligroso, pero el coste de no ver a tu familia puede ser mayor que el de verla. A ver, hay dos temas, me parecen dos planteamientos muy interesantes, ¿vale? Hay dos temas muy interesantes. El primero es, hay una frase que ahora mismo no me acuerdo de quién es, pero que viene a decir algo así como que los intelectuales están se sienten muy atraídos por los planteamientos de izquierdas porque piensan que son ellos los que van a pertenecer a esa élite que toma las decisiones. Que eso, naturalmente, luego lleva, no recuerdo muy bien qué dictador dijo, que lo que más le sorprendía era lo increíblemente fácil que fue comprar a los intelectuales. Y el segundo tiene que ver con la responsabilidad individual. Yo es que pienso que deberíamos tener una adecuada mezcla entre la vigilancia del bien común y la responsabilidad individual. El problema es cuando nos vamos normalmente a un extremo o al otro.
Yo soy muy cagapoquito, muy equidistante, muy de inmedia virtus, muy de grises. No me gustan los maximalismos en general, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría que la inmensa mayoría de la gente fuera capaz de tomar decisiones que redundaran en su bien personal y en el bien común. Pero normalmente eso es ir contra cómo funcionan los seres humanos. Y naturalmente generalmente ir en contra de cómo funcionan los seres humanos, porque tú piensas en algo angélico, suele ser un problema gordo. Entonces, a mí me gustaría que una serie de cosas sí estuvieran centralizadas y una serie de decisiones sí estuvieran centralizadas. Y luego concederle a la gente el mayor grado de responsabilidad personal posible, ¿vale? Que parecen que son, digamos, peticiones contradictorias, pero no, en realidad el criterio es objetivamente claro. Donde, digamos, de alguna manera debiera tomar precedencia el interés común, eso es lo que debería gestionarse de manera común. ¿Cuál es el problema? El problema es dónde colocas la frontera, ¿vale? ¿Dónde colocas la frontera? ¿Dónde colocas el hecho de que haya gente que decide imponer al resto de sus conciudadanos que se estudie una determinada lengua mientras ellas toman otra decisión completamente contraria con sus propios hijos, por ejemplo? ¿O cómo decides que alguien tome una serie de decisiones puramente ideológicas mientras ellos están completamente a salvo de las decisiones y de los resultados de las tomas de decisiones que se hacen? El problema fundamental que yo veo ahora mismo en el Estado es que no hay suficiente skin in the game por parte de los gobernantes como para poderles dejar a ellos las llaves de la moto. Y en una empresa hay poco skin in the game, ¿vale? Pero es que en un estado no hay ningún skin in the game. ¿Cuánta gente has visto tú que hayan empurado por mala gestión en una empresa? Pues imagínate la gente que han empurado por mala gestión de un país. Sí, entre cero y ninguno. De hecho, esto me engancha con una cosa que he visto en tu Twitter y creo que podemos seguir por aquí. Y es, en un momento dado, se hablaba de, creo que hablabas de los interactores de Torio. En Twitter hablas de muchas cosas, de muchas turras, como tú las llamas. Es caridad. Y, y esta era una acerca de los reactores de Torio. Creo que esta no era tuya, pero hablabas de que en algún momento ibas a tratar Sí, este tema. Y alguien te decía, creo que en Europa esto no lo veremos porque en Europa tenemos, tenemos esa querencia por la falta de progreso, en la cual perseguimos con legislaciones inadecuadas. Y tu respuesta a eso fue, es verdad que esto es así, no creo que lo veamos en Europa, no sé la razón exacta. Y aquí quería yo aportar una solución, y es que y es justo un poco lo que, a raíz de lo que comentabas, tú decías la importancia de dónde poner esa frontera entre lo común y lo particular, y yo creo que la forma de llegar a lo óptimo es a base de competencia. Si en un sitio no se pone esa barrera en un sitio donde no es, entonces en el de al lado se pone un poquito mejor y entonces ese donde está un poquito mejor atrae talento y atrae riqueza, lo cual manda una señal de, oye, pues aquí mejor. En Europa veo que hemos perdido esa competencia a raíz de la Unión Europea que, digamos, limita la competencia entre los diferentes países. ¿Tú qué valor le das a la competencia o a la falta de la misma? A ver, a ver, yo la competencia creo que es prácticamente el motor que mueve la humanidad. O sea, es así de sencillo. Y estoy de acuerdo que en Europa, como buen país envejecido y buen país aburguesado, estamos jodidos porque hay países con mucho más hambre que nosotros que nos van a dar por todos los lados. Sin embargo, yo creo que la única posibilidad que tenemos de competir con las grandes macropotencias es una unión en la que, oye, pues mira, es bastante probable que Alemania haya barrido bastante para casa, Francia haya barrido un poco para casa y digamos que de alguna manera haya sus propias tensiones internas, pero es que la alternativa es pajas como el Brexit, por ejemplo, que es otro caso absolutamente clave de gente completamente irresponsable haciendo su agenda privada y por el camino dando por el culo a un montón de conciudadanos por puro interés particular. Entonces, yo particularmente creo que los incentivos son todo y los incentivos determinan la competencia. Y absolutamente creo que efectivamente tenemos un mal esquema de incentivos y por eso somos cada vez menos competitivos. Y además estamos compitiendo con un montón de países que tienen muchísima más hambre que nosotros. El asunto es que, como todo, en exceso es brutal. O sea, hay una serie de cosas que tienen que ver
con la competencia máxima que lleva a problemas en salud mental, lleva a problemas en un montón de cosas porque es muy complicado mantener una cierta tensión competitiva y no todo el mundo está hecho para mantener una cierta tensión competitiva. Entonces yo creo que es una especie como de tira y afloja constante entre que la competencia es lo que realmente mueve el mundo y que hay que tener cuidado porque es muy dada a excesos. ¿Vale? De ahí es donde yo planteo la parte esta del capitalismo hostiado. Y si tú te fijas ahora mismo, por ejemplo, en China, China está repitiendo absolutamente todos los errores que ha cometido el capitalismo clásico, porque como está recibiendo un curso express de capitalismo, pues claro, China está haciendo lo mejor de cada casa, ¿vale? Dictadura comunista feroz hacia adentro, capitalismo salvaje hacia afuera. El tema es que cuánto tiempo vas a poder mantener esto en el tiempo y cuándo va a ser, qué es lo que va a pensar. Lo que hablábamos antes de los clientes del Popular, qué es lo que va a ocurrir con la segunda generación que no se ha criado en el cuencorrocismo con el hecho de que les tengas metida una sonda por el culo 24/7 y que digamos que de alguna manera les mantengas como les mantienes. Y vamos, es un tema bastante complicado. Entonces, a lo que voy es, yo considero que la competencia es absolutamente crítica, es absolutamente fundamental. Creo en la competencia, creo en el Schumpeter y en la destrucción creativa, creo en la necesidad de estímulos y de, digamos, de alguna manera de incentivos para funcionar. Lo único que ocurre es que hay que vigilarlo porque rápidamente nos vamos a una carrera de ratas salvaje donde la gente puede perder la salud mental, el alma y lo que haga falta. Vamos a darle un giro a esto. ¿Por qué no compraste sellos? Dime. ¿Por qué no compraste sellos? Porque no entro en nada que no tenga claro el modelo de atribución de valor subyacente. Por eso tampoco estoy en coins, por eso tampoco estoy en un montón de cosas. Leí que tú eras bastante fan de lo filatélico, Sí, sí, palabra sí, que hacía sí. tiempo que no escuchaba. Pero Sí, no sí, sí, compraste. pero no como inversión, sino simplemente como arte. O sea, el problema fundamental de los afins a los forums y cosas por el estilo es que los modelos de atribución de valor del subyacente los gestionaban ellos. Entonces ellos decían lo que valía eso en el mercado libre. Yo particularmente soy más partidario de... Me parece incluso mejor las mecánicas que hay ahora mismo en las criptomonedas y cosas por el estilo, porque no hay nadie fijando, o sea, hay un montón de mercado especulativo, como hay en cualquier mercado nuevo, porque hay un montón de cosas, pero no hay nadie atribuyendo un valor arbitrario a una cosa. Las cosas que hay de las que hay demanda suben, las cosas de las que no hay demanda se mantienen a cero para toda la vida. Pero yo cuando el mecanismo subyacente de atribución de valor no lo tengo claro, no entro como inversión. Bien, pensaba, por lo que había escuchado en tu podcast este de Nada que Perder, con Chris Carrascosa, Samuel Gil y ¿cómo se llama el de Kaizen? Jaime, ¿no? Jaime Rodríguez de Santiago. Sí. Escuché en ese podcast que sí que habías entrado en cripto, entre Sí, comillas. Ya. sí, ¿Has sí, sí. entrado ya? Sí, sí, sí. He entrado. De hecho, nos montamos, porque tenemos una startup sobre temas de juego y cosas por el estilo, y nos hemos montado un fondo para entrar en el asunto. Pero digamos que de alguna manera, porque como he mencionado en alguna ocasión, creo que todo lo que tiene que ver con cripto y la Web3 va a cambiar el mundo, pero por el camino va a arruinar a un montón de gente. Yo ya he estado ahí, o sea, quiero decir, yo estuve en la crisis de los .com y tal, y Internet ha cambiado el mundo, pero por el camino antes se lleva un montón de despistados por delante. Entonces, yo sí me he metido con una cantidad relativamente modesta, pero como he dicho también por ahí en algún otro sitio, yo en temas de cripto y Web3 y cosas por el estilo, estoy en el vagón de cola y muy tranquilo ahora mismo. O sea, no estoy de punta de lanza, como generalmente suelo intentar estar en cada cosa que me interesa mucho. Porque yo personalmente creo que va a cambiar el mundo, quiero estar ahí, pero quiero, digamos, de alguna manera intentar pasar la primera purga lo más indemne posible hasta que lleguemos a una cierta madurez. Bien, bueno, vamos a entrar un poco en esta cuestión porque creo que te juntas demasiado con gente de cripto y de Web3, así que centrémonos. Me Voy a, junto voy demasiado con demasiada gente. voy a intentar enderezar el discurso en Venga, este vamos. sentido. He leído en Twitter, no te has explayado mucho sobre esta cuestión, pero sí que comentabas
tu tesis inicial sobre Bitcoin. Y bueno, esto es muy reciente, aunque bueno, creo que en abril es tu tweet sobre Bitcoin. No sé si tu tesis inicial la recuerdas o si quieres explicar la que tienes ahora, no sé si ha evolucionado tu tesis sobre Bitcoin. No, a ver, a mí Bitcoin me interesa mucho como experimento, o sea, me interesa mucho como, digamos, vehículo alternativo de mantenimiento de valor. Yo personalmente creo que está sometido a una serie de tensiones especulativas que deforman mucho la parte del valor subyacente, pero personalmente creo que algún mecanismo parecido a una evolución de Bitcoin terminará sustituyendo al dinero fiat. Cuando dices un mecanismo parecido a Bitcoin, esto vale, entonces entiendo que tu tesis inicial se mantiene intacta, pues algo que decías en Twitter en abril de 2021 era que sí, que se parecía un poco, o que en tu opinión se parecía un poco a lo de, por ejemplo, Napster o MySpace, Sí, y que en correcto. un momento, y que una tecnología parecida, pero más Sí, moderna, sí. digamos. No, ¿Cómo? con menos problemas con el proof of work, con menos problemas de consumo de energía, con menos problemas con mejores soluciones a los fork técnicos, o sea, digamos que de alguna manera los pioneros son necesarios porque abren el camino, pero si tú estás acostumbrado a trabajar con tecnología, sabes que la segunda iteración suele ser mucho mejor, está mucho mejor diseñada, ha aprendido de la primera y además suele salir por una fracción de precio. Entonces, yo soy muy de segundas generaciones de este tipo de cosas, salvo en los sitios donde yo personalmente me involucro personalmente, como es el caso de la resolución de problemas complejos, como fue en su momento el caso de la personotecnia, donde creo que me tengo que comer yo la primera fase de travesía del desierto porque no veo que nadie empuje el tema. Sin embargo, en este tema veo que hay un montón de gente metida, aunque sea por las razones equivocadas, ¿vale? Aunque sea por aquello que decía Rockefeller de que cuando mi limpiabotas compra, yo vendo. Pero hay suficientes puntas de lanza como para que yo tome una posición un poco más de wait and see con respecto al asunto. ¿No te parece? Bueno, da igual, vamos a centrarlo de otra manera. ¿Cómo solucionarías el problema de crear algo que tenga valor y distribuirlo de manera eficiente u óptima a lo largo y ancho del planeta? Pues al final, ¿cómo crearías eso, un dinero neutro que sirviese para el planeta? Pues usaría algún mecanismo parecido a... A ver, yo lo que quiero decir es que a mí Bitcoin, desde el paper original del 2008, me parece que va en la dirección correcta. Y lo único que ocurre es que el problema es que como se consolida y cristaliza en un producto, ese producto arrastra las limitaciones que tú tienes en ese mismo momento. Si consideramos que Ethereum sería la siguiente, digamos, iteración de ese estilo de cosas, eh, yo personalmente creo que a lo mejor estamos a un par de generaciones de encontrar algo que resuelva los problemas que han ido descubriendo Bitcoin o que ha ido descubriendo, digamos, de alguna manera Ethereum. Y no sé cuál es, ni no sé cuál, ni no sé cómo es. Pero son cosas que van, lo que yo siempre digo, a favor de Zeitgeist, ¿vale? Yo creo que el Zeitgeist va hacia una descentralización y hacia una individualización en la gestión del valor. Y, digamos, de alguna manera, retirar una serie de actores que estarán siendo una especie de garantes de este tipo de valor, pero que desde Bretton Woods eso es una ficción como otra cualquiera, ¿vale? El dinero es deuda y punto de capote, no hay nada más. Es un tema de confianza. Y la confianza, igual que se crea, se destruye. Es una de las cosas más volátiles que hay y es increíble porque el sistema económico está completamente volcado en la confianza. Entonces, yo personalmente creo que todavía estamos a un par de generaciones de encontrar una solución, pero que será una evolución de lo que vemos ahora mismo en Ethereum. No creo tampoco que sea Ethereum porque ya tiene sus propios problemas, ya ha tenido sus propios forks, ya está asociado a una serie de mecánicas que están, digamos, de alguna manera bloqueando a la gente. Yo creo que son pasos en la dirección correcta, pero que todavía no estamos ahí. Pero que algún tipo de mecanismo criptomoneda terminará de alguna manera siendo el depósito mundial de valor, eso sí me lo creo. La cuestión es eso, yo creo que la cuestión complicada, y por eso te quería hacer es eso, es cómo conseguir que eso sea neutro. Pues claro, en el momento en el que lanzas una criptomoneda, después de Bitcoin, o sea, Bitcoin nació y creció orgánicamente y ese valor, digamos, que se expandió de forma orgánica y nadie tiene el control sobre la moneda, entonces se puede considerar que es neutro. Pero claro, todo lo que vino después de Bitcoin ya no es neutro, porque ya lo lanza
una empresa o una sociedad de gente o una fundación, como en el caso de Ethereum, que además tiene un interés en que se hable de su moneda, y para conseguir que se hable de su moneda tiene que poner marketing y promoción y todo eso, porque si no compite con miles de monedas. Entonces, claro, es cómo conseguir con una segunda, tercera, cuarta, quinta evolución de esto, el que la gente se olvide de Bitcoin y que se consiga que sea algo neutro. No, pero es algo que pasará por sí solo, ¿vale? Yo este es un tema que lo hablo mucho con Chris y ella me dice siempre lo mismo. El problema fundamental es que cualquier cosa que hagas al otro lado tiene que tener su contrapartida en este, ¿vale? Entonces tienes que haber algún tipo de compañía que sea responsable y depositaria de lo que estás haciendo en el otro lado, ¿vale? O sea, es este tema liminal entre lo que es la parte de, por decir de alguna manera, del mundo Web3 y lo que es la parte física y real de las compañías como son a día de hoy. Yo personalmente creo que es que no los estamos viendo todavía, pero habrá algún tipo de mecanismo híbrido, lo mismo que salió Second Life, lo petó y luego se metió una hostia monstruosa porque lo que hizo Linden Labs fue una puta mierda desde el punto de vista tecnológico, ¿vale? Que yo creo que un poco va a ser la misma metáfora que le va a ocurrir al Bitcoin. Ethereum se fue al otro lado y posiblemente también yo creo que todavía está por surgir la iniciativa que conjugue, digamos, lo mejor de ambos mundos. Y el tema es si será grassroots, o sea, si será lanzada por la comunidad o si será lanzada de manera centralizada. Y el problema es que las iniciativas grassroots son iniciativas descentralizadas y teóricamente limpias, pero donde no sabes cuál de las 200 iniciativas grassroots es la que va a funcionar. Mientras que las iniciativas... Es un poco la misma dicotomía que teníamos antes entre lo público y lo privado, ¿vale? Lo público tiene sus problemas, lo privado tiene sus problemas, las cosas públicas terminan muchas veces no ejecutándose porque dependen de un montón de gente contribuyendo de una manera específica que va a través en contra de muchos incentivos. Las cosas privadas están atadas a una serie de esclavitudes desde el punto de vista capitalista que también las prohíben. Lo ideal sería, volvemos a lo mismo, una especie de iniciativa público-privada, donde un gran grupo de colectivos de la comunidad se uniera con una especie de proveedor de punto neutro, como ocurrió en Internet en su momento, y hiciera una especie de mecanismo híbrido. Pero el problema es que estamos en una fase demasiado temprana y todos son ahora mismo posturas maximalistas. No hay ese punto intermedio que es al que yo generalmente puedo aspirar. Por eso digo que ahora mismo estamos como en las primeras épocas de la Tierra. Todos son volcanes estallando, todos son nubes de lava lanzadas al aire y es bastante complicado que se asiente un poco el asunto todavía para encontrar algo que sea un compromiso adecuado entre los dos extremos de la balanza. Sí, a ver, el problema es verdad que esto es joven, aunque bueno, la búsqueda de un dinero neutro sí que se lleva persiguiendo desde años 90, 80 más o menos, y llegando a Bitcoin, ¿no? Como la combinación, pero sí, el problema que veo yo con una iniciativa público-privada o una iniciativa en general que no sea grassroots es que al final, claro, va a haber alguien controlando esto. Y si hay alguien controlando esto, siempre tendrás el problema al cual nos enfrentamos hoy día con el dinero fiat. Y es que si hay alguien que puede controlarlos, siempre hay alguien incentivado a crear más moneda de la que... Sin duda, pero ahora mismo, por ejemplo, Bitcoin, los primeros iteradores, es que hay whales en todas partes. Hay whales en Bitcoin, hay whales en Ethereum, hay manos fuertes en el mercado, hay un montón de cosas en un montón de sitios. Yo es que... Pero no puedes imprimir más. O sea, si puedes tener bueno, muchísimo, pero no puedes crear más. a ver, la dinámica de imprimir dinero y asumir deuda en la que nos estamos metiendo es algo que nos va a venir dando una hostia antes o después brutal. O sea, yo creo completamente en la hiperinflación, creo completamente en el estallido de la burbuja de deuda, creo completamente en un montón de cosas. El problema fundamental, volvemos a lo mismo, es que no es una cuestión de iniciativa público-privada per se, sino iniciativa público-privada con los incentivos correctos. Y el problema fundamental es que del diseño de incentivos no se ocupa nadie, parece que se dan mágicamente. En el momento en que sientas a la iniciativa público y privada, parece que los incentivos ya están ahí. Y no, normalmente la mayor parte no se dedica ni un solo segundo al diseño de incentivos. Yo personalmente, más que en buscar la gente público-privada podría colaborar en eso, yo lo que diseñaría es una arquitectura de incentivos para evitar precisamente lo que tú estás hablando. Pero eso es los excesos de la centralización, pero es que los excesos de la descentralización también no son la hostia, ¿eh? O
O sea, quiero decir, una moneda completamente salvaje de Bitcoin te lleva Silk Road inmediatamente también, ¿vale? Entonces, ese equilibrio entre Animal Farm y el salvaje oeste es ese punto donde deberíamos intentar apuntar, donde, digamos, de alguna manera se minimizaran de alguna manera los problemas que hay con los excesos naturales a los que se tienden, tanto a la hora de centralizar como a la hora de descentralizar. Y no me acuerdo a quién se lo leí, pero es que es verdad, en realidad todas estas dinámicas de centralización, descentralización son tan viejas como la vida. O sea, solemos ir pendularmente desde la centralización a la descentralización, porque mientras vivimos en una cosa hegemónica solo vemos sus defectos y añoramos una especie de escenario idílico que normalmente no se da, que nos lleva a irnos al otro extremo y darnos cuenta que en el otro extremo también hay un montón de problemas y volver a echar de menos el principio y así. O sea, es una especie de ciclo entre imágenes idílicas y reales, que es que a mí lo que me cabrea realmente son los unicornistas. A mí lo que me cabrea es que la gente es capaz de dejarte de hablar por una cosa que solo está en su puta cabeza y que nunca jamás en la vida será capaz de traerla a tierra. Pero es un tema que es tan consustancial a tu arquitectura de cómo te defines como una persona que eres capaz de matar por ese ideal. Me recuerda un poco a esos caballeros en las cruzadas que escogían un amor platónico y que se iban a matar guerreros para luego contarles sus gestas y a tocarles el laúd debajo de la ventana. O sea, es una cosa que me parece, no sé, yo es que a lo mejor soy un pragmático o ya soy suficientemente viejo como para no creer en los Reyes Magos, pero me parece que se pierde un montón de energía en estas luchas entre ideales y realizables. El péndulo y el ciclo es uno de mis principales caballos de batalla, porque yo soy consciente de la importancia de salir o de cambiar el sistema, porque como tú, yo opino que este sistema no es justo para la gran mayoría y más es bastante corrompido. Entonces, no me gusta y opino que hay que cambiarlo, pero también soy consciente de que incluso en el mejor de los escenarios en el cual arreglásemos esto, entre comillas, y llegásemos a un bonito escenario donde, oye, hay más justicia, hay más igualdad de oportunidad y todo eso, aún así sabemos, yo sé que luego se rompería igualmente y habría que volver a solucionarlo, ¿no? Es el típico, como era, hard times create Sí, sí, hard, sí. hard Eso es people. de good times create weak people Create create hard hard times create hard people. Exactamente, Entonces yo efectivamente. creo que ahora estamos en tiempos débiles creados por personas débiles que no han sufrido, digamos, una crisis o un momento, digamos, complicado en su vida, simplemente porque llevamos 50, 60 años de bastante tranquilidad. Y bueno, eso ha creado pues cierto conformismo que ahora lleva a gente que no es capaz de solucionar este problema en el cual nos estamos metiendo. Lo has comentado un poco por encima y es el tema de la crisis de deuda, de una posible hiperinflación. ¿Cómo se soluciona, en tu opinión, la desigualdad que vemos que sigue creciendo cada vez más en los últimos, no sé, 10, 15 años? Es muy complicado porque yo no creo en estos mecanismos mágicos de redistribución de la riqueza, de arrasar a los ricos, dejárselo a los pobres. Yo personalmente creo que lo que necesitamos es que la gente entienda más que lo que la gente, lo que el mundo necesita es gente que cree valor y gente que crea compañías. Que es muy complicado. Por ejemplo, España es una compañía, o sea, España es un país absolutamente empresófobo. Creo que hay y mira que he estado por medio mundo, ¿no? No recuerdo un sitio donde haya tantas malas asociaciones a ser y donde, digamos, de alguna manera haya tantos incentivos a ser funcionario, por ejemplo. Entonces, yo personalmente creo que la igualdad la crea el trabajo y las oportunidades de trabajo. Las oportunidades de trabajo se dan porque sea un sitio atractivo para la inversión y sitio atractivo para crear trabajo. Entonces, yo personalmente creo que lo que deberíamos es dedicarnos a hacer un esfuerzo como reinvención de país. Un poco como lo que pasó con Japón o lo que pasó con Corea del Sur, que tú miras ahora a Corea del Sur y alucinas de que Corea del Sur fuera un hoyo de mierda donde no querían ir ni las ratas en un momento dado. ¿Vale? Entonces, el problema es que para que ocurriera eso tendríamos que tener al frente del país un montón de gente muy potente
que, como hemos dicho antes, han sido expulsados de manera brutal por el sistema porque no es el sitio donde se pudiera ejercer. Yo personalmente creo que la mejor manera de crear igualdad es crear países potentes que atraigan talento y que atraigan, digamos, capacidad de generar compañías y que sean competitivos en ese grupo global. Es mucho más igualitario y mucho más, digamos, de alguna manera capaz de crear eso que una mera redistribución de la riqueza. Porque una mera redistribución de la riqueza es un tema puntual que tienes que repetir N veces. Lo que tienes que permitir es que un montón de gente que ahora mismo no tiene acceso a tecnología diferencial, capital diferencial, poder hacer cosas de una manera diferencial, poderlos llevar al siguiente nivel. Y para llegarlos al siguiente nivel, lo que no puedes hacer es lo que hablábamos antes, igualar por debajo. ¿Vale? Entonces, yo echo de menos muchísimo un plan país. Y para un plan país volvemos a lo mismo. A lo mejor el talento está en la zona privada y son los que son capaces de hacer eso, pero los medios y los recursos y la capacidad de poder actuar a eso es pública. Entonces yo vuelvo a mi mantra de que ojalá se pudiera dar una combinación público-privada que funcionara. Y para eso había que cambiar los incentivos, porque, insisto, la mayor parte de las iniciativas público-privadas fracasan porque los incentivos no están en su lugar. Pero yo soy mucho más partidario de crear trabajo y crear valor que de una mera redistribución de la riqueza bien positiva. Redistribución de la riqueza en este podcast es considerado un gran insulto, o sea que sí, claramente yo no estoy nada a favor de ello, pero yo creo que, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo, pero quiero saber qué opinas. Te he escuchado otras veces hablar de la importancia de ser consciente de que en realidad no sabes nada, o al menos ser consciente de que tú no tienes la solución a problemas, porque los problemas son muy complejos y claramente, por mucho que tú creas que eres muy inteligente o que has leído muchos libros o lo que sea, no puedes tener la solución a muchos problemas que son complejos. Y decías que, bueno, en gran medida lo que habría que hacer es permitir que se crease riqueza. Y crear riqueza se crea cuando dejas a la gente crearla, básicamente, cuando creas los incentivos para que esa riqueza se cree en tu país. Entonces, lo que veo contradictorio aquí es que, por una parte, creo que lo que dices es que lo que les haría falta serían políticos humildes que fuesen conscientes de que en realidad no pueden ellos solucionar el problema. Ellos tienen que permitir que el problema se solucione, lo cual requiere un ejercicio de humildad de, oye, yo no puedo organizar todo esto para que todo funcione perfectamente. Pero por otra parte, comentas, claro, que es importante tener ese plan de humildad, digamos, para que esa riqueza se genere. No sé qué opinas. No, a ver, yo es que o sea, yo personalmente no creo que me esté contradiciendo, ¿vale? No, igual no, ¿eh? Yo es que, o sea, veía lo del plan y el no tener un plan en el sentido de dejar que la gente venga y cree, no una contradicción, pero digamos... Mi punto es, Algo yo personalmente creo que el Estado por sí solo no es capaz de solucionar este tipo de problemas. Por otro lado, yo creo que el Estado tiene un montón de palancas y un montón de recursos que no están al acceso de nadie más. Entonces, lo que a mí me gustaría es que hubiera una transfusión de talento del sector privado al sector público. Pero ahora mismo no hay incentivos de ninguna clase para que ocurra esa transferencia. ¿Vale? Entonces, lo que yo estoy diciendo es, si bien mi situación, digamos, de alguna manera idílica no se puede dar, si tengo que escoger, creo que el sector privado tiene mejor alineados los incentivos que el sector público, pero si tuviera yo una porita mágica o estuviera en una posición en la que pudiera trabajar en eso, ahí me gustaría trabajar en fijar de una puta vez términos e incentivos que hicieran que la colaboración público-privada funcionara. Entonces, yo personalmente, a lo mejor estoy incurriendo en algún tipo de contradicción del que desconozco, pero estoy intentando ser pragmático con si tengo que elegir entre dos, quién creo que tiene mejor alineados los incentivos, que es el sector privado, y por otro lado me gustaría poder acceder a los innumerables recursos y a las innumerables posibilidades que solo se pueden hacer desde un sector público y una iniciativa, digamos, de toda una sociedad dirigiéndose en una misma dirección. O sea, cuando tú consigues eso, y es rarísimo y necesitas a gente con mucho carisma para hacerlo, consigues cosas como poner un hombre en la luna cuando estabas como 10 años por detrás en la carrera espacial. ¿Vale? Pero para eso requieres gente con una determinada visión, una determinada altura de miras y una determinada manera de poner las cosas. Es que es muy complicado poner un país en fila, muy complicado. Y un país tan terriblemente polarizado como el nuestro, muchísimo más complicado. Entonces, una cosa es que yo diga, oye, mira,
De entre los dos platos que tengo, que no me gusta ninguno, prefiero ahora mismo la parte privada porque creo que tiene mejor alineados los objetivos y mejor alineados los incentivos que la pública. Pero si pudiera de verdad, de verdad, de verdad, de verdad meterle mano a algo, me gustaría de una puta vez resolver los problemas que hay de incompatibilidades absolutas entre las agendas públicas y privadas. ¿Te preocuparía? Es que cuando estabas diciendo me ha saltado la pregunta. ¿Te preocuparía el hecho de que puedas crear eso, una sociedad tan motivada, tan bien dirigida, sí, también dirigida, que sí, que permite poner un nombre en la luna, pero que también podría poner, no sé, un ejército en el país de al lado? Sí. O sea, quiero decir, eso volvemos a lo mismo. Esto es aquello de Spider-Man, de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿vale? Cuando tú estás poniendo un país en fila, estás creando una potencia absolutamente brutal. Cuando tú eres capaz de alinear los recursos de un país en una dirección concreta, estás con aquello de Oppenheimer, ¿no? De yo soy el destructor de mundos, el exterminador del cielo. Eh, ¿Cuál es la alternativa? No hacer nada de ese tamaño por miedo a que el tema se te escape. No montar centrales nucleares por miedo a que no sepas controlar la reacción de fisión. No montar el ITER por miedo a que no puedas controlar la fusión. Yo prefiero correr el riesgo de que efectivamente la caguemos a de alguna manera quedarme en una especie de budinaz por miedo. No sé si me explico. Sí, no, te explicas perfectamente. Y, y sí, tengo que estar de acuerdo contigo. Es verdad que yo preferiría que esos avances fuesen más pequeños, bueno, más que pequeños, que viniesen de iniciativa privada, que siempre es más, digamos, peligrosa que la pública. Pero sí, claro, al tiempo, si eso significa sacrificar cosas como energía barata u otras cosas, pues sí, te encuentras en un dilema. No obstante, claro, yo viendo cómo funciona lo público, francamente, ahora opino, como tú creo, que sí, que lo privado tendría que coger más peso para poder avanzar, porque si no, nos Pero hemos eso, abocado a esa... pero es un mal menor. O sea, yo lo estoy enfocando como un mal Sí, menor. sí, sí. Sí. No, no, sí, es que te entiendo, porque no tengo una alternativa mejor. Claramente, el Estado no va a desaparecer. Hay cosas que el Estado todavía es el único que puede, digamos, perseguir. Al tiempo, es verdad que menos Estado también permitiría más innovación y más crecimiento, pero sí, es una cuestión, como tú dices, de dónde poner la línea entre lo común y Es lo... lo que decía Paracelso, la diferencia entre un veneno y una cura es la dosis. Exacto. Exacto. A ver, la última pregunta, el último tema complicado que te saco adelante. El tema de la democracia. Últimamente, este año 2021, he estado leyendo mucho sobre democracia. Yo empecé siendo un neutro al respecto y he acabado siendo bastante negativo en el tema de la democracia. Ya sé que sí, se dice lo de que es el peor sistema, salvo todos los demás y cosas así, pero realmente sí que veo incentivos claros dentro de un sistema democrático hacia el socialismo y eso es un tema que me preocupa. No sé si tú es un tema, un problema que te has parado a pensar y qué opinas de ello. El mejor de los sistemas malos, que decía Churchill. Pues sí, pero es que eso me lleva a una serie de territorios muy delicados como la epistocracia, me lleva a un montón de lugares muy poco populares y muy poco, por No decirlo. son, no son impopulares en este podcast, ¿eh? Ya me he metido con la democracia perfecta. Ya, 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 ya. El asunto es, volvemos a lo mismo, a la tristeza de- Estaba recordando a Hannah Arendt cuando decía aquello de que la gente que escoge el mal menor no es consciente de que escoge el mal, porque en realidad es que yo niego la existencia del bien absoluto, igual que niego la existencia del mal absoluto. Todo el mundo es el héroe de su propia película de vaqueros. Yo personalmente creo que la democracia tiene muchísimos terribles fallos estructurales además, terribles fallos además en la alineación de incentivos
Terribles fallas también en aquello de quién toma las decisiones. No sé si te acordarás, si viste Lo que queda del día y aquella escena en que le preguntan al camarero que qué es lo que opina sobre un tema político y él le dice que yo soy solo un pobre camarero y no opino en este tipo de cosas. El problema es que es un slippery slope que rápidamente te lleva a quién tiene una opinión válida y quién no tiene una opinión válida, o a quién le das una opinión, un carnet de opinador o a quién no. Entonces yo personalmente, a pesar de sus muchísimos defectos, no he sido capaz de encontrar una alternativa a la democracia que no tenga un peligro brutal de ir en un slippery slope hacia cosas mucho más peligrosas, ¿vale? Porque es fácil caer en el socialismo porque volvemos a lo mismo, estamos comparando un ideal mágico con una realidad y entonces el ideal mágico es que yo lo entiendo, ¿eh? Todo el mundo dándose la mano, cantando bajo el arco iris de los Simpson, cantando el Kumbaya, es que eso yo entiendo que es bastante atractivo. Yo puedo entender que tenga un cierto atractivo en líneas generales. Y de hecho, normalmente es un virus que te atrapa de joven y del que vas inmunizándote según te vas haciendo mayor y según conoces un poco más del mundo. Pero es que las alternativas tendrían que estar en manos de gente absolutamente excepcional como para no caerte por la pendiente que lleva el totalitarismo. Tendrías que ser un Marco Aurelio de la vida. Y Marco Aurelio es excepcional precisamente porque hubo uno, ¿vale? Porque teniendo todo el poder del universo para poder hacer lo que le saliera del costurón de los huevos, decidió hacerse estoico en lugar de convertirse en Nerón. Y la lió al final, justo. Y al final, sí, claro, efectivamente, al final que eras tú que no la termina liando. Entonces yo soy, yo tengo a la democracia como un mal menor, pero no soy capaz de ver el tipo de superhombre de Nietzsche que tendría que ser para ser capaz de tomar el control del asunto sin caer por la pendiente a la que te lleva las epistocracias, las aristocracias y este tipo de cosas. Estoy, estoy como tú. Yo ya te digo, este ha sido el año en el cual me he metido en este tema y he acabado bastante descontento y bastante triste con el hecho de que no se me ocurre un sistema mejor que fuese posible. Por eso, y ya para terminar, por eso me parece importante bueno, lo que hago aquí con el podcast y cosas como tratar de convencerte a ti de que estos temas los valores, porque creo que la democracia es un sistema malo, pero que es peor cuando el dinero y el Estado van de la mano. Si tú al menos eres capaz de separar el dinero del Estado, de alguna manera consigues que el Estado sea un poquito más responsable. Y en esa responsabilidad creo que al menos nos encontramos con un sistema menos peligroso. Cuando el sistema, cuando el Estado cuando la democracia la unes con la impresión de dinero, entonces tienes un monstruo del cual es difícil escapar. Y por eso para mí la importancia de Claro, Bitcoin. pero tú fíjate, estoy plenamente de acuerdo entiendo tu punto de vista perfectamente, ¿vale? Pero tú fíjate en las utopías que normalmente terminan siendo gestionadas por personas ultrarracionales, que normalmente hay muy pocas, pertenecen al reino de la ficción. O sea, tú puedes ver Watchmen, por ejemplo, lo que plantea Ozymandias, tú puedes ver en Invincible lo que plantea Robot, tú puedes ver, son cosas que están planteadas desde la lógica más fría, que termina llevando a estados hiperprósperos, pero que al mismo tiempo terminan sojuzgando de manera brutal las disensiones, ¿vale? Entonces tú te planeas de alguna manera entre la lucha entre la optimización y la libertad, incluida la libertad de cagarla, incluida la libertad de tomar malas decisiones, incluida la libertad de hacer cosas que vayan en contra de tu propio interés. Hostia, es que es la alternativa del diablo, tío. Es aquello de Between the Hammer and the Anvil. ¿Qué es lo que qué es lo que quieres escoger? ¿Que te gobierne alguien que sabe lo que te conviene a ti y a tu sociedad y al mismo tiempo reprima todos tus gilipolleces? O algo en el que digamos que de alguna manera los gilipollas
tienen una posibilidad de acceder al poder y aplicar la transitiva y el silogismo y hacer el gilipollas y joderte la vida. Es que a mí me parece la alternativa del diablo, de verdad. Es como una pequeña isla en medio de abismos, donde si te van mucho para un lado, te van mucho para el otro, lo único que cae son caídas en picado. Y entonces a mí la democracia me parece un sitio incómodo en medio de esa isla, lleno de piedras y con escorpiones, pero es que es muy... O sea, estamos demandando una especie de superhombre, de Übermensch, de Nietzsche, que la humanidad, no, la humanidad es especialista en hacer mierdas, cagapoquitos, e iluminados, tontopollas, y a mí me gusta mucho un libro que recomiendo mucho, que es el de Nenad Cesarrik, ese te encantaría a ti, porque además ese es un croata creado en Serbia, con lo cual te puedes imaginar lo fan que es de la gente de izquierdas y cómo le han puteado la vida todo lo que han querido hasta hacerle irse a la Universidad de Hong Kong porque no había un sitio donde mandarle más lejos. Pero tiene un libro que se llama When Reason Goes on Holiday, que habla de un montón de intelectuales, incluido Bertrand Russell, incluido Lakatos, que en el momento en que salían de su era de expertise se revelaban como lo que eran, como auténticos gilipollas. Y es una lección maravillosa, porque tú puedes ser un absoluto genio en un montón de cosas y un completo tonto de los cojones para otros tantos. Entonces, la democracia es un sitio donde, digamos que los daños potenciales que puede crear al ser humano están mitigados a cambio de una cierta cuota de posibilidad de que los soplapollas lleguen al poder. Creo que es una gran frase para terminar. Bueno, veremos qué futuros problemas tenemos que abordar. Mientras tanto, ¿dónde te puede encontrar la gente? Bueno, en 1000 sitios, porque como tengo muy poco criterio, estoy hiperexpuesto por completo. En Twitter, @recuenco, en heavymental.es, en Nada que Ganar Podcast, y además soy muy accesible en LinkedIn, un montón de sitios. Cualquier persona que quiera contactar conmigo estaré encantado de charlar o de hablar de lo que crean oportuno. Y oye, pues ha sido un placer y mil gracias por considerar que podía decir algo interesante. Sí, de hecho, te voy a hacer una última pregunta. Bueno, Claro. dos. Primero, ¿qué opinas de 2022? ¿Qué esperas que pase en 2022? ¿Algo que esperas que se haya ido cociendo en los últimos años y que creas que puede pasar? A nivel mundial, a nivel España. A nivel interesante, no sé qué es lo que veas más. Yo creo que va a ser un año de anestesiamiento por, de nuevo, la maquinita de imprimir billetes, y va a ser un año de transición hasta la megacrisis que nos vamos a comer en el 24-25. Chachi. Y, y Schopenhauer ha patrocinado este espacio. bien, y lo segundo es que he visto en un tuit tuyo, que se me ha olvidado preguntarte antes, que opinas, lo cual me viene muy bien, opinas que el modelo del directo va a ganar peso frente al modelo del broadcasting, es decir, que el modelo de estar aquí en directo haciendo algo va a ganar al de, bueno, tener una audiencia enorme y ponerlo ahí para todo el mundo sin nadie en particular. ¿Eso lo opinas y por qué? Bueno, básicamente porque llevo 20 años trabajando en personotecnia, básicamente porque tengo claro la aparición de los atractores que tienen que ver. Tengo varias charlas hablando de los 5 megatractores y básicamente tiene que ver con lo que hablábamos antes de la gestión del contexto, ¿vale? En un mundo donde vamos a estar sobresaturados de información, vamos a ser cada vez más reactivos hacia cosas que no sean relevantes hacia nosotros. El concepto de la audiencia está basado en la idea de pegar perdigonazos a un montón de gente y a alguno le tocará. Y la inmensa mayoría de la gente está consumiendo cada vez más contenidos de manera individual. Y cada vez más, digamos de alguna manera, vamos a trabajar en metáforas que tengan que ver con la gestión del contexto y la gestión de la individualidad y de los espacios hiperpersonales. Entonces, todo eso incide en que cada vez va a haber más cosas de direct to consumer, cada vez vamos a querer estar menos relacionados con intermediarios, las redes de distribución cada vez se van a aplanar más y cada persona, al final del día, va a consumir los contenidos que quiere, donde quiere, como quiere, por el canal que quiere y por el sitio que quiere. Esa era la gran promesa de Internet en los 90 y que se transformó en el travestismo prostituido que tiene ahora mismo Google y Facebook, porque como no tienen ni puñetera idea de personotecnia,
se pensaron que con colocar sondas anales a la gente y esnifar datos de aquí y de allá podían mandarte mensajes relevantes. Y eso es no solamente una auténtica mentira, sino lo peor de todo es que los anunciantes se lo compraron. Y entonces por eso llevamos, de hecho, todos los charcos donde estoy muy metidos en el colapso de la publicidad tradicional y lo que yo llamo el marketing post-Google y Facebook. Qué bueno. Este año empecé a hacer directos en Twitch y demás, o sea que sí, es verdad que es una plataforma muy atractiva y engancha. Bueno, ya veremos a ver qué pasa, pero gracias, Adame, que me siento más reforzado en mis... Por los hundimientos que te he dado a lo largo de toda la charla. Muchas gracias, Javier. Encantado de escucharte y poder hacerte yo preguntas, porque ya, como te digo, bueno, ya has comentado tú, estás en muchos podcasts y te han preguntado muchas cosas, pero el tener el placer de hacerlas yo mismo me ha gustado, así que muchas gracias. Gracias a ti, Alberto, y un saludo a tu comunidad y un abrazo a todos. Chao. Chao.